El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar. Ya sabéis, el mejor podcast de viajes desde que allá por 1482 los Reyes Católicos decidieron que ya estaba bien de nazaríes en Granada y empezaron una guerra, que es como se suele acabar esas cosas, con una guerra. Y como siempre no lo dices por decir, lo apuntas porque nos vamos de ruta por 4 pueblos blancos a Cádiz y por alguno de ellos pasó esa guerra, ¿qué dices? Por alguno pasó esa guerra. 4 pueblos que no pueden ser más blancos y no pueden ser más bonitos. Y además remataremos la jugada yéndonos como siempre a un destino en el extranjero y en este caso será una ciudad de Italia que tú visitaste con amigas, me han dicho un pajarito, que Sí. bueno, me lo has dicho tú, la verdad, Sí, para que no vamos a enrollar, y de la que nos tienes que contar todos los detalles, sobre todo los más sordios del viaje, a ser posible, Kelu. Vamos a aquí destriparnos, vamos a darlo todo por nuestra audiencia. El más sórdido es que bebí spritz en horas en las que no lo beben los italianos y que me tomé capuchinos fuera del desayuno. O sea, hice varios sacrilegios a la española, a la gastronomía y a la bebida italiana, pero bueno, nada más allá de Me parece ahí, fatal porque lo que tendrías que haber hecho aquí es poner el cebo y haberlo contado al final y teníamos una audiencia ahí. Bueno, pero te voy a llevar a la universidad más antigua del mundo, de ahí tenemos el Plan Bolonia, o sea Claro. que... Tú ibas porque eras así de joven universitaria, que todavía lo sigues siendo. En fin. Bueno, pues nos dejamos los elogios y los detalles más sórdidos para después. Coge las maletas y nos vamos de viaje. Carmelo, es hora de desvelar a qué pueblos blancos nos vas a llevar, a ver. Mira, hay muchos más, pero yo voy a ser sincero y vamos a recorrer 4, no porque sean los más bonitos, son muy bonitos, hay que decirlo, no porque sean los más blancos, no por hacerle un feo a los demás, sino porque son aquellos que yo he conocido personalmente y aquí siempre hablamos de lo que conocemos personalmente. Claro. Ahí va la lista: Arcos de la Frontera, Ubrique, Grazalema y Setenit de las Bodegas. Y parece que no, pero dentro de que son 4 pueblos blancos típicos de Cádiz, son muy distintos. Sí, cada uno tiene su propia personalidad. Bueno, pues tú dirás por dónde empezamos. Pues mira, si te parece, empezamos por el principio, que es una cosa que siempre es razonable. Y Arcos de la Frontera es considerado el primer pueblo de esa ruta de los pueblos blancos que nos lleva por estos 4 y nos lleva por bastantes más de la zona. Yo diría que lo más destacable de este pueblo es la ubicación, no porque esté cerca de la playa o lejos, sino porque está al borde de un precipicio y es bastante espectacular. Es bastante espectacular cuando llegas, que ves el pueblo ahí arriba, y es bastante espectacular cuando estás en el pueblo y ves el precipicio a tus pies. Y de hecho, hay un detalle un poco cañí, por decirlo de una forma, que luego me enteré de que no es el único. Pero No, en Ronda hay otro. ¿Ves? Efectivamente. Hay lo que se denomina popularmente como un balcón del coño. Perdónenos, no sé, luego si quieres pones el pitido. No hace falta que pongas el pitido. Falta. Y que es un balcón que efectivamente da este precipicio y tiene ese bonito y popular y poético nombre porque dicen que cuando te asomas dices, ¡ay, coño, qué alto está esto! Y he de decir que no sé si lo dije con esas palabras, pero realmente esa es la sensación, reacción, ¿no?, que uno tiene. Sí. Efectivamente. Bueno, aparte de eso, tiene una iglesia que es bastante bonita, bastante llamativa, que es de estas, o sea, el exterior, la portada de la iglesia, la torre, son de un barroco muy andaluz, muy bonito, porque el barroco andaluz yo creo que tiene un toque especial, distinto. Especialmente recargado, rococó y... No llega a ser rococó, pero bueno, pero es no sé, muy propio de la zona y está muy bien. Sí. Pero el interior es gótico, un gótico de la época en la que debió construirse, que está bastante bien. Y lo mejor, yo creo que no es... Bueno, o sea, lo del balcón no está nada mal, la posición está bien, pero la verdad es que luego el casco urbano es muy bonito. Es, digamos, la idea típica que alguien puede hacerse, no sé, cuando un extranjero incluso de otro siglo podía pensar en esa Andalucía mítica, tópica de bandoleros y no sé qué, seguro que pensaba en ese tipo de callejuelas blancas que tiene Arcos de la Frontera, que son maravillas. Así en cuesta, incluso con tramos con escaleras, es muy bonito y vale la pena. Es un sitio que de verdad tiene una visita de unas cuantas horas en la que estás paseando y estás disfrutando simplemente de estar allí, de pasear. Sí, qué sencillo y a la vez qué efectivo y qué placentero es ir paseando por estos pueblos. Imagino que el siguiente será Ubrique, y yo si pienso en Ubrique pienso en cierto torero. Sí. Y en 2 cosas, en eso y también en los elementos que hacen en piel, es muy famosa. Sí, bueno, es que eso es muy famoso. Yo creo que es muy famoso, pero al mismo tiempo es poco conocido, porque es algo que pues todo el mundo relaciona Ubrique con la piel, pero no se sabe la industria absolutamente alucinante que hay. Yo tuve la suerte de ir a Ubrique no solo a ver el pueblo, sino a hacer un reportaje sobre esto y de verdad es espectacular cómo los mejores bolsos del mundo, y lo digo literalmente, se hacen en Ubrique. Las mejores firmas de piel del mundo se hacen en Ubrique, lo cual tiene una
O sea, que está muy bien que es así de bonito y tiene la desventaja de, claro, todas esas cosas son súper secretas, entonces no te pueden enseñar dónde están haciendo los bolsos, yo qué sé. Por decir la primera marca que se me ocurre, esto no es... O sea, aquí no hay espionaje, no sabemos nada, es una marca así más, yo que sé, Louis Vuitton, una de estas marcas o Dior, o vaya usted a saber, pero efectivamente los hacen allí porque son realmente especialistas en el trabajo de la piel y es algo que lo hacen como en ningún otro sitio del mundo. Y bueno, no puedes ver como lo hacen en la mayor parte de los casos, sí que se puede visitar a lo mejor alguna fábrica, alguna cosa, yo lo hice, pero sí que puedes ver el Museo de la Piel, que oye, que es una cosa que está bien, que está además instalado en lo que era un convento de capuchinos del siglo XVII, que ya solo el convento es realmente muy bonito. Y bueno, ahí pues se ve un poco cómo era esa labor tradicionalmente, como incluso algo, pues alguna de las máquinas que se usan. Y hay una cosa que es muy curiosa, que se descubre ahí en el convento, que es la patacabra. ¿Qué es la patacabra? La patacabra es algo esencial para trabajar la piel, al menos en Ubrique. Entonces es como una pieza de madera, es simplemente una pieza de madera, cuanto más desgastada y más vieja mejor, porque eso es que ha sido la patacabra de tu abuelo. Y bromas aparte, la gente realmente hereda esta herramienta y que es para trabajar para distintas cosas, para distintos usos de la piel, que luego cuando ves que la usan dicen, ay, qué curioso, porque es simplemente como un taco de madera que tiene una parte un poco más gruesa, así redondeada, otra... Bueno, es una cosa curiosa. Ahí en el museo, según entras, tienen así una colección de patacabras que ha donado gente del pueblo, que pues, gente que se ha jubilado, gente y que están como colgadas del techo y es un efecto muy curioso. Pero realmente es que es algo muy tradicional, pero muy importante al final para esa artesanía. Estalactitas de patacabra ahí en el museo. Efectivamente. Bueno, y aparte de eso, Ubrique es un pueblo que con esa actividad industrial pues es más grande que otros pueblos blancos y no es tan perfecto desde el punto de vista, no sé, como Arcos. De la postal, que ¿no? Que exacto. igual... Pero aún así, es decir, y hay partes del pueblo que son, no voy a decir que feas, que no es la palabra, pero que son pues eso, de un pueblo pues que tiene industria, que tiene... Claro. Entonces no es... Pero aún así tiene una parte, la parte digamos más antigua del pueblo, que está súper pegada a la montaña, que es francamente bonita. Y cuando digo que está pegada a la montaña es que hay calles de estas que pasas y está la pared de roca a uno de tus lados, o una roca enorme que sale entre las casas. Es bastante bonito. Y esa zona, que además es una cosa curiosa porque tiene muchos riachuelos esa zona. Claro, estamos hablando de las montañas de Cádiz, que parece que no, pero llueve mucho, luego hablaremos un poco más de eso, pero tiene muchas corrientes de agua y bueno, pues esa zona es realmente bonita. Hay una parte de Ubrique que es realmente bonita. Y por último, hay muy cerca un yacimiento romano que a mí me encantó porque es el yacimiento romano de Ocurris. Muy cerca de allí pasaba una calzada romana importante, de grandes, que todavía se ve y todavía se usa para hacer senderismo y esto. Y a este yacimiento llega otra más pequeñita y es una parte, así una zona así en lo alto, que hay unas vistas preciosas. Hay otras cosas un poco menos llamativas, o sea, no, un poco menos preciosas, pero que, oye, le dan color a la visita turística. Yo, por ejemplo, llegué allí y me encontré con unas cabras pastando, lo cual pues siempre queda bonito. Hay una cámara funeraria así hecha de piedra que es bastante curiosa, pero es un sitio, bueno, los restos no son, digamos, espectaculares, no te vas a encontrar un templo romano, no es esa idea, pero es un sitio muy bonito que transmite mucha paz, una cosa curiosa, un sitio que está muy tranquilo, un poco alejado del pueblo y que yo creo que vale mucho la pena visitar. Y una cosa curiosa, fíjate que en estos yacimientos romanos se han descubriendo ya evidencias de que allí se trabajaba la piel, con lo cual es que fíjate, las tradiciones son tradiciones. Como marcan a lo largo del tiempo. Esto de Ubrique, la siguiente parada, yo me imagino que tendrá que ser Grazalema, un pueblo famoso, hablabas del agua, precisamente porque es de donde más llueve de España. No exactamente, fíjate. Porque no. Es que eso me lo desmintieron allí, porque igual debe ser la típica cosa que la gente luego quiere irse de fin de semana y dice, no, Grazalema no, que siempre está lloviendo. No es el sitio donde más llueve de España, pero sí es el sitio donde más ha llovido de España. Fíjate qué curioso. Tienen el récord de lluvias en un año, o tenían hasta cuando fui yo hace 2 o 3 años, el récord de lluvias en un año. Es decir, es el sitio donde durante un año concreto más ha llovido de toda la historia de España, pero no siempre llueve tanto. Claro. ¿A ti te llovió, por ejemplo? A mí me llovió un poquito. Pero muy poquito, claro. No llovió. Pero eso hará que sea muy bonito, luego el entorno, bueno, como siempre. Claro, efectivamente, el problema que puedes tener desde el punto de vista de la logística se compensa con que es un sitio espectacular. Yo, de hecho, me acuerdo como si estuviese llegando ahora, la llegada en el coche, que ibas por allí y de repente te veías el pueblo ahí al fondo, pero veías el pueblo al fondo en mitad de un mar de verde absolutamente espectacular.
como el pueblo es completamente blanco, es decir, es el pueblo que no voy a decir que esté encalado hasta el suelo, pero casi, que realmente es que no hay ni un centímetro de pared que no esté pintado de blanco, pues esa imagen, ese contraste entre el pueblo blanco y el exterior, pues es espectacular. Y de hecho, antes del podcast estaba un poco preparándome haciendo memoria, que se dice, y he mirado el reportaje que escribí en su día y me he acordado al verlo allí que yo iba en el coche y vi el pueblo a lo lejos y me vino a la cabeza la frase: ¡ay, qué pueblo, qué sitio tan bonito! Claro, y me quedé, o sea, vamos, enseguida me puse a buscar un sitio donde dejar el coche mal aparcado y hacer una foto, y luego me quedé, es que todo el tiempo que estuve en el pueblo estaba pensando: qué sitio tan bonito, porque es un pueblo realmente precioso. Lo que decía, no hay ni un centímetro de pared que no esté pintado de blanco, son todo casas bajitas, tradicionales, tiene la forma típica del pueblo que va subiendo hacia lo alto, y no es un sitio, vamos, de hecho, ninguno de estos pueblos es un pueblo de monumentos, no te vas a encontrar iglesias monumentales, cosas, pues te encuentras iglesias bonitas, pequeñas, bonitas, pero no son grandísimos monumentos, pero es todo precioso. Y luego mi sensación es que era un pueblo además que seguía teniendo un grado de autenticidad muy alto, es decir, que seguías saliendo por la mañana y la gente eran los paisanos los que viven allí de verdad. Exacto, a la compra, las ancianitas vestidas de negro, que claro, con el blanco de las casas contrasta mucho y hacía unas fotos preciosas. Es decir, que es un pueblo que realmente vale la pena. Es muy bonito. Tiene algunos detalles curiosos. Tiene, por ejemplo, una cosa que le llaman el barrio nazarí, que por lo que creo recordar que me contaron, descendía un poco de los moriscos, es decir, era una zona, y es una zona un poco apartada de lo que es el casco en sí, ¿no? Está como, digamos, que tú ves que aquí hay una parte del pueblo y hay una parte más pequeñita, y bueno, y que era un barrio encantador, pequeñito. Cuando digo un barrio son, yo qué sé, 3 calles. Sí, de callejuelilla. No pensemos que más, de callejuelas, distinto, tal. Y allí tenía una fuente que le llamaban la fuente, déjame que mire el nombre, la fuente de abajo, porque estaba abajo. Estaba bien pensado, ahí no hay mucho que esperarse, que era muy curioso porque eran como 7, 8 caras, así, de las que salía el caño de la boca, que una cosa típica, y me decían que allí en el pueblo se comenta que tienen origen romano. A mí, muy romano no me parecían, era algo así como más medieval, pero medieval antiguo, eso sí, y era bastante curiosa. Es una cosa que, sobre todo en ese entorno, la verdad es que es muy, muy bonita. Y luego tenía también otra cosa que era curioso de ver, es que allí no había esa industria de la piel que hay en Ubrique, pero sí que había una industria tradicional de la lana. Anda. Y sigue habiéndola, de hecho, allí siguen fabricando prendas de lana de una forma tradicional, que son bastante bonitas, y iba a decir, no son baratas, no son caras tampoco, porque son cosas muy artesanales. Claro, o sea, te estás llevando una pieza única al fin y al cabo. Efectivamente. Y tienen también lo que era la vieja fábrica con todas las antiguas máquinas de trabajar la lana, que a mí esas cosas me hacen mucha gracia, me gustan mucho, pero ya no es a mí solo, sino yo creo que a cualquiera que vaya lo tienen. Y luego, aparte de lo que es el pueblo en sí, toda esta parte del pueblo blanco que estamos comentando, es que la naturaleza de los alrededores era espectacular. Entonces, por ejemplo, saliendo del pueblo, a solo unos kilómetros, bueno, ya según sales empezabas a subir, prácticamente hay un puerto de montaña que se llama el Puerto del Boyar, que era un paisaje alucinante, y cuando llegas arriba del todo, estás a más de 1000 metros de altura, es decir, que ojo... Sí, sí, es que la gente cuando piensa en Cádiz muchas veces no piensa en las sierras, y todos estos pueblos están enclavados en zonas altas. En Alicante pasa algo parecido, no es tanta altura, en algunos sitios sí, pero no es tanta la altura, pero sí lo montañoso que es el territorio, a la gente que no lo conozca y que vaya sin haberse informado, seguro les sorprende, porque es que no hay un llano, vamos, es una cosa... El otro día me decía lo mismo Luis Herrero, pero de Castellón. Dice, la gente no conoce, y es una también de las provincias más montañosas de España. Yo, pues es verdad. Pues sitios que nos sorprenden. Subiendo este Puerto del Boyar, cuando llegas arriba del todo, se abre, digamos, esto como que hay un hueco en el que se abren las montañas. Había una vista que no llegaba que sí que llegaba hasta el mar, que recordar, pero lejísimos, es decir, que estamos muy lejos del mar, y una vista amplísima, y juro por la gloria de mi madre, como decía el gran chiquito, que vi uno de los atardeceres más bonitos que he visto nunca. Es una de estas cosas que estás viéndolo y no te puedes creer lo espectacular que es, porque es un sitio maravilloso, me dio la combinación de nubes perfecta, en fin. Son muy famosos los atardeceres gaditanos de la costa, pero fíjate que también luego en estas zonas más montañosas y de puertos de montaña te puedes encontrar
fotografiar también atardeceres inolvidables. Oye, por ese puerto ya vas camino, imagino, de la siguiente parada, que es una de las fotografías más famosas de la provincia de Cádiz, Setenil de las Bodegas. Efectivamente, muy famosa la fotografía, pero yo creo que mucha gente no se acordará el nombre del pueblo, que es una cosa de estas cosas que pasan. Bueno, pues Setenil de las Bodegas, a través de ese puerto y a través de un paisaje maravilloso que había por toda la serranía, realmente recuerdo ese trayecto en coche como una gozada total, porque fue muy bonito. Es el último pueblo de esta trayectoria y quizás sea el más espectacular, ¿no? No digo que el más bonito, porque eso, digamos, cada uno defenderá lo suyo, pero sí que es el más espectacular. Setenil, y ahí venía la referencia del principio, tiene una nota en la historia que es curioso, que fue conquistado en estas guerras de Granada en el año 484, y fíjate, fue conquistado después de un bombardeo de artillería, que se considera uno de los primeros de la historia. No, digamos, no, ya se utilizaba la artillería de antes, pero allí se utilizó de una forma tan intensa que se considera una de las primeras ciudades que fue bombardeada, lo cual pues es un dato curioso. Bueno, decimos que es espectacular y es porque el pueblo está metido en el cauce del río, pero cuando digo metido digo literalmente, es como si, vamos, le falta que llegue el agua a las puertas de las casas, pero está metido en el cauce que ha abierto el río, que es un barranco. El río es el Guadalporcún, que ya es un nombre de estos que imprime carácter, y entonces cuando digo que está metido quiero decir que las casas, digamos, la primera línea de casas está directamente excavada en la roca, en la roca de tal forma que las rocas quedan por encima. Entonces, aprovechaban esas oquedades, ¿no?, para construir las casas. Pero tú vas por calles en las que son calles que hay tramos que tienen techo y es el techo de roca, de la roca natural del barranco, que es, bueno, la verdad es que es espectacular, cuando lo ves es alucinante. Claro, y las casas por dentro tendrán esa parte de la roca incluso. Están excavadas en la roca las casas. Hay muchísimas casas excavadas en la roca que por supuesto son, quitando ese detalle, digamos, a día de hoy tienen sus comodidades, pero claro, son curiosas. Y de cara al exterior, como digo, es muy espectacular. Tiene un detalle curioso que es que, claro, al estar ocupando las dos partes del río, hay lo que le llaman la calle del Sol y la calle de la Sombra, que literalmente se llaman así las calles. Y en la calle del Sol es donde da el sol X horas al día, y en la calle de la Sombra no da el sol nunca, porque como está tan metido en el barranco. Pero lo curioso del tema es que las casas de una y otra parte tienen siempre la misma temperatura. Anda. En invierno y en verano, lo cual es bastante curioso. Sí. Bueno, aparte de esta zona, digamos, metida en el río, que como digo es realmente espectacular, el resto del pueblo es muy bonito también. Tiene varias calles que no están metidas en el cauce del río, pero también están pegados a los riscos que hay por allí. Es un pueblo súper paseable, muy, muy agradable, y tiene también una parte alta, que esto que hablamos de la historia, pues allá hay una torre musulmana que ya es del siglo XV, es bastante curioso, pero claro, es que el siglo XV aquello era frontera del Reino de Granada con el Reino de Castilla, y pues fue cuando instalaron la torre. Y hay también una iglesia, pues bueno, que no es lo que decía antes, no son iglesias monumentales, no es una cosa, pero son iglesias, templos muy bonitos. Así que fíjate la cantidad de cosas que hemos visto en estos 4 pueblos. Qué buena ruta. Sí, Arcos de la Frontera, Ubrique, Grazalema y Setenil de las Bodegas. Y el camino entre uno y otro, que son siempre muy bonitos. Pues nos lo apuntamos. Bueno, y nuestro destino internacional, vamos a ver, es a Bolonia, ciudad italiana, que a todo el mundo le suena por el plan Bolonia y por las cosas universitarias, y que yo me apuesto contigo lo que quieras, que si salimos a la calle no la sabe ubicar en el mapa, vamos, ni 1 de cada 10. Es verdad. Así que empezamos por eso. Vamos a ubicarla. Servicio público, ¿dónde está Bolonia? Que la gente sepa más o menos, poner el dedito ahí. Eso es. Está en la región de Emilia-Romagna, que para quien no sepa está al noreste de Italia, es muy famosa por el queso parmesano. Bien. Y por Verdi, autor operístico, famosísimo por temazos como La Donna è mobile, que aunque nos pusiera a parir a las mujeres, fue un temazo. Sí. Así que... Bueno, oye, hoy en día igual podía ir a Eurovisión. Sí, incluso o hacerse un reggaetón, ¿no? También. Bueno, de aquí, ¿qué más es famoso de Bolonia? Marconi, el inventor de la radio, pues nació en Bolonia. Hombre, es nuestro respeto, señor Marconi. Eso sí, ese que era un tío. El aeropuerto se llama Marconi, el de Bolonia. Por cierto, hay vuelos muy baratos. Está bien la ciudad para ir, como 3 días,
días, un fin de largo, y se puede recorrer bien a gusto porque además se puede andar tranquilamente, las distancias no son muy grandes. Tiene ese ambiente, por supuesto, universitario que hace que sea una ciudad súper viva, súper agradable. Yo, como te comentabas al principio, me fui con amigas y la verdad que es uno de esos viajes del que guardo muchísimos buenos recuerdos. La llaman también Bolonia y en Italia la ciudad roja. Yo pregunté allí por qué y me dijeron que por dos razones. Una, estilística. Lo que ocurría en Bolonia es que no había el mármol de Carrara, no tenía este material en la zona, entonces construían en ladrillo rojo. Ajá. Y físicamente, claro, es una ciudad totalmente roja, todos sus edificios están construidos así, entonces tiene ya la impronta del color. Y luego, pues por la orientación ideológica de sus habitantes que también. Claro, donde hay universidades, la verdad es que, por desgracia, en fin, hasta ahí podemos leer. Bueno, pues esas razones me dieron, eso como titular. Oye, a mí, buscando un poco de Bolonia, lo que he leído es que es una de las ciudades que tiene más soportales de Europa. Sí, es una de ellas. Entra en competición también con Turín. Lo que pasa que la razón por la que cada ciudad construyó esos soportales fue distinta. Aquí le hicieron como una solución arquitectónica. Hay más de 38 kilómetros de soportales en Bolonia, o sea que entra... Eso es muchísimo. Sí, claro, entra en la lista ahí casi de los récords. Están reconocidos por la UNESCO, Patrimonio Mundial de la Humanidad, o sea que también tienen ahí su valor histórico. Y se construyeron sobre todo porque en la época medieval, para aprovechar todo ese espacio de la ciudad, sobre todo de la zona del Cuadrilátero, que es el casco más histórico de Bolonia, las casas se construían y se empezaban a ensanchar por las partes más altas. ¿Qué ocurría? Que el peso que tenían en la base de los edificios era muy grande, así que aprovechaban ese espacio que quedaba al aire. Y podían comerse un cachito de calle sin que dejase de haber calle. Claro, para construir esos soportales que ya de paso pues también protegían del frío, del calor, y para todos esos comerciantes que luego exponían allí todas las piezas para la venta, la Yo recuerdo como ciudad soportalada que dices Berna, en Suiza, que tiene también, no creo que 38 kilómetros, porque con 38 kilómetros te sales de Berna 2 veces, pero que la razón era básicamente el frío. Entonces, claro, en Turín también era un poco así, para proteger a los Saboya en su día, para proteger los paseos del rey. Pero aquí se hizo por esto. Es verdad que, a ver, está al norte y te puede hacer frío, pero yo creo que no tanto como en otras ciudades que están más al norte, claro. Y yo lo que recomiendo y lo que hice con mis amigas, por supuesto que alguien dirá, bueno, esto es una turistada, pero oye, a veces te soluciona mucho. Si no te quieres caminar esas kilometradas para ver todos los soportales, puedes hacer un recorrido turístico en un tren típico que sale de la Plaza Mayor y que te deja, sobre todo porque te deja en un destino que está muy alto, desde donde se pueden ver todas esas colinas de Bolonia, y que es el santuario de Nuestra Señora de Luca, que merece muchísimo la pena, también en color anaranjado, amarillo, muy espectacular por fuera, y en ese camino, en ese tren, vas a recorrer, además te lo van contando como todas las calles de otros barrios que quizá no son tan céntricos, pero que también están repletos y repletos de soportales históricos. Entonces está muy bien hacer ese recorrido, terminar arriba y luego volver, ya andando cuesta abajo, o volver también en ese tren histórico. A la vuelta te vas parando en aquellos sitios que a la ida desde el tren te han llamado la atención. Sí, es que está muy bien, está muy bien. Oye, aquí en Libertad Digital Yes Radio nos gusta mucho, y a nuestros oyentes les gusta mucho, lo sabemos, seguir el legado español por el mundo, porque además, hombre, pocos países han sido capaces de dejar tanto legado. Y yo creo recordar que Bolonia también tenía cierta vinculación con España y que eso se puede rastrear por allí, ¿no? Sí, me sorprendió mucho porque en las visitas que hice guiadas por la ciudad, pues hablaban de los españoles en varias ocasiones, y una de ellas fue cuando nombraron la universidad, sobre todo porque hay un colegio mayor, el Real Colegio de España, es un colegio universitario de estudiantes españoles que todavía siguen yendo allí, estudiantes muy buenos estudiantes, hay que ser muy buen estudiante para llegar a poder estudiar en este colegio mayor de Bolonia, y es uno de los 24 fundados en la ciudad, de los que llevan desde ese comienzo de la universidad, que tenemos que datar en el año 1000 y pico, empezó esta universidad, que por eso dicen que es la más antigua del mundo, o una de las más antiguas, también entran a veces en competición con Salamanca muchas veces, pero bueno, pues ahí sigue la impronta. Y luego por otras anécdotas que me quedaron en la ciudad de legado español. Una en la iglesia de San Petronio, que cuando uno llega a Bolonia, en esa plaza mayor, que está rodeada de muchísimos monumentos, el que más destaca es una gran iglesia que parece, y todo el mundo piensa que es la catedral, pero realmente no es la catedral, es una iglesia civil que construyó la gente, que donó dinero y que quedó
quedó inacabada por un lado. También es muy curioso ver ese gran corte por uno de los lados. Y donde podemos encontrar la primera capilla según entramos a mano izquierda, donde se coronó el rey Carlos I de España, V de Alemania. Fíjate, qué con chulo. gran pompa, y bueno, es una de las cosas, datos históricos que primero te cuentan al entrar en esa iglesia de San Petronio. Y hay una cosa que me sorprendió por fuera, y es que siempre había una pareja de policías con un coche vigilando, y a mí me entraba un poco de inquietud. ¿Por qué hay policía aquí y no me encontré policía junto a otros monumentos de Bolonia? Y entrando lo entiendes, porque hay unos frescos en los que aparece Mahoma representado en el infierno y desnudo. Madre de Dios. Entonces, esto es algo que, claro, hoy en día Sí, ¿no? El mundo amenaza está tan- bastante la seguridad, como todos sabemos, pero que allí nos contaban que era algo bastante usual en la época de la Divina Comedia de Dante, que no era algo tan estrafalario. Pero bueno, hoy por eso también la protegen. Unos frescos impresionantes, por dentro también toda esta iglesia es realmente espectacular, y un detalle en el suelo que a mí me sorprendió muchísimo. De repente vi como una línea gigante atravesaba prácticamente lo que es la parte interior de la iglesia. Y resulta que es un reloj meridiano. No sé si sabes lo que son los relojes meridianos. Confieso que no me acuerdo. O sea, en algún momento lo he sabido, me lo han contado, seguro que en algún viaje además, porque es lo típico que está en los suelos de algunas iglesias. Es no muy habitual, pero no recuerdo ahora, y además así me lo cuentas a mí, se lo cuentas a nuestros queridos oyentes. Bueno, pues con los relojes meridianos se puede saber la hora según dónde está dando el rayo del sol. Y Cassini, que fue el astrónomo italiano que hizo este reloj meridiano, que es el más grande del mundo, que está ahí dentro de esta iglesia, lo que hacía era marcar la hora según el rayo del sol entrara y se marcara en el suelo en esa línea tan grande de esta iglesia. Claro. Entonces hay mucha gente, muchos aficionados turistas, cuando llegan a la ciudad, lo que quieren es, se apuntan ¿a qué hora entra hoy el meridiano por la iglesia de San Petronio? Y se acercan allí a ver toda esta línea. Y es que el tema de la medición del tiempo en Bolonia es un tema súper importante, porque el Papa Gregorio XIII, que era de Bolonia, pues es el responsable del que nos guiemos por el calendario gregoriano. Ajá. Entonces allí, tanto a nivel calendario como a nivel a lo largo del día, el tema del tiempo es súper importante. O sea, que en la misma iglesia tenemos la capilla en la que se coronó a Carlos I, a Mahoma en porretas y el reloj meridiano. Me parece, o sea, impresionante, ¿no? Sí, por decir unas cosas, porque claro, hay un montón de capillas y por dentro lo Bueno, que es pero esa amplitud por la hace decir unas realmente cosas, espectacular. pero vaya qué cosas. qué cosas Yo- y qué diferentes, ¿verdad? Qué llamativas. Sí, no, a mí me entran ganas de verlo. No sé por cuál de las tres cosas me apetece más. Seguro que en el resto de la ciudad también tienes otros imprescindibles que en esa escapada de 2-3 días que hemos dicho Sí, hay que ver. Hay que ver, y además todo muy cerquita, ¿eh? La llaman también, además de la Ciudad Roja, la ciudad de las torres. Y claro, es que hay muchísimas torres medievales de hasta 100 metros de altura, 500 escalones. Yo subí una solo de 60 metros porque a la de 100 metros no me atreví, pero yo invito a que hagan la prueba de subir. Tú y yo hemos subido ya otras torres en otras ciudades. No, hombre, pero hay que ir a la más alta o al menos intentarlo. Sí, y además que no son escalones normales al uso como podemos entender escalones de una escalera hoy en día, es que son escalones de madera que, digamos, están casi sobre el aire, da muchísimo vértigo, y sobre todo muchísimo vértigo bajar. Que no son de piedra, de estos, la escalera de piedra típica. No, solo en algunos pisos, quizá los iniciales, pero según vas subiendo más pisos, yo con el grupo que subí a una de las torres no llego a subir arriba a todo el mundo del vértigo que producía, pero bueno. Y hay una de esas torres, que es la del Arengo, que está en esta misma Plaza Mayor, que es muy famosa por los efectos sonoros que se producen. De repente te encuentras a mucha gente hablando en las esquinas de la parte baja de la torre, que está abierta a la plaza, o sea, se puede entrar sin tener que entrar en un sitio totalmente cubierto por muros. Y la gente habla en las esquinas porque puedes mantener una conversación con una persona que está en la otra punta de la torre. Esto se ideó, fíjate, en época de epidemias para que la gente no se contagiara. Anda, pues ¿Qué te parece? Lo bien que nos habría venido hace una temporada. Y luego otra de las zonas más bonitas de Bolonia, que sin duda hay que pasar por ahí, es el Cuadrilátero, que decía antes. Es el casco histórico, pues la zona del casco histórico, también muy cerquita de la Plaza Mayor. Conserva el mismo trazado de cuando era una ciudad romana. Entonces, ahí no va a tener pérdida, calles totalmente en cuadrícula, y allí nos vamos a encontrar, sobre todo esto te va a encantar, las 7 iglesias.
que en realidad iglesias son 4, pero bueno, engloban en 7 porque es una expresión italiana. 7 iglesias es como decir el número 7 como para decir muchos, ¿no? Es que, Muchas. no, y que el número 7 es un número cabalístico, es decir, hay muchas cosas de estas que se habla del 7, del séptimo hijo, de los 7 no sé Eso qué, es. y es por esa relación con la cábala. Y aquí dicen, en el caso de las 7 iglesias de Bolonia, la llaman la pequeña Jerusalén, porque en la Edad Media se construyó para toda esa gente que podía estar impedida y que no podía ir al Santo Sepulcro, pues hay un pequeño, como una réplica del Santo Sepulcro en una de estas 7 iglesias. O sea, es muy interesante pasar por todos esos pasadizos, la plaza en la que dan muchos de estos templos está empedrada. De repente cambia mucho el ambiente de la ciudad de estar en la propia Plaza Mayor a adentrarte más en esta placilla de las 7 iglesias y en todos esos pasadizos. La verdad es que suena súper bonito y súper interesante. Y los canales de Bolonia. Ah, ¿hay canales también? Sí, pero tienes que estar un poco atento porque están cubiertos. La mayoría de ellos están cubiertos. ¿Qué pasa? Que la gente dice, bueno, pues los que no están vamos a verlos. Y hay uno que es muy curioso, en la vía Piela, que se puede ver a través de un ventanuco. Entonces, de repente tú ves a gente haciendo cola y metiendo la cabeza por un ventanuco y dices, ¿pero qué están haciendo? Y es porque uno de esos canales sí se puede ver asomando la cabecilla porque, claro, hay muros de las casas, muchos de los patios interiores de esas casas dan a canales, pero si no, yendo andando por la calle, como toda esa agua va bajo tierra, pues no eres consciente de que es una ciudad realmente horadada por agua. ¿Puedo hacer un chiste un poco cruel con Bolonia? Venga. En Madrid también tenemos canales cubiertos, lo que pasa es que les llamamos alcantarillas. ¡Oh! ¡Qué feo, de verdad! Es que ya sabes que los italianos saben venderse muy bien. Sí, mucho mejor que nosotros, aparte de que seguro que efectivamente son unos canales por lo menos interesantes de ver. Kelu, nos queda un tema que sabes que a mí me gusta mucho y que además estando en Italia todavía me parece más interesante. ¿Cómo se come por allí? Hombre, pues evidentemente muy bien, además que hay una amplia gama de productos propios de Bolonia, pero por no aburrir, hay que quedarse con varios que hay que probar. Top 3 podemos hacer, por ejemplo, de lo que hay que comer en Bolonia. Los tortellini, famosos en esta ciudad, porque ya sabemos que en Italia, según donde vayamos, tienen un tipo de pasta, y los tortellini es esta pasta rellena de carne. Redondita, rellena, como un donut en miniatura, Eso, ¿no? Es. Y allí es que los hacen a mano en muchísimos restaurantes. Pero fíjate, ¿sabes que el plato típico para comer estos tortellini no es con salsa boloñesa, que ellos llaman ragú, que es la de tomate con carne y albahaca? Pues los tortellini en Bolonia han de comerse en sopa, en una sopa de ave, un caldo que se hace durante horas, es como su cocido. Y además lo toman mucho en Navidad, pero en muchísimos restaurantes. De hecho, yo fui con una amiga italiana que me dijo, si un restaurante te da tortellini con ragú, y quizás que sea un poco turístico además. Porque, claro, la gente de fuera no sabe que realmente como allí se come tradicionalmente los tortellini, es así, se llama tortellini in brodo. Y luego hay que probar la cresentina, que es un bocado de pan marcado con el dibujo de una flor. ¡Uy, qué bonito! Muy curioso, y luego relleno pues de mortadela, que también es muy buena en esta parte de Italia, en Bolonia, o queso parmesano, por ejemplo, muy típico, esto de la cresentina del street food. Pues suena, o sea, yo mortadela y queso parmesano en lugar de porque cuanto más, yo soy de mucho de poner ahí montón, me parece una delicia. Pues oye, suena muy bien, a mí me ha conquistado, y he de confesar que no tenía Bolonia como una de las referencias de cosas que había que ver en Italia, pero después de esto, desde luego, me apetece muchísimo, con o sin cresentina. Y bueno, pues ya está, fíjate, hemos hecho un episodio aquí con 2 viajes estupendos. Muy bien, solo nos queda decir a los oyentes que se suscriban a este podcast, que así les llega automáticamente la semana que viene, y que estrenamos correo electrónico. Efectivamente, a partir de ahora, aquellos que queráis decirnos lo que sea, si puede ser algo bonito mejor, si puede ser también, bonito, estupendo, también aceptamos peticiones, comentarios. Claro. Vamos, hasta que nos corrijáis y nos digáis, oye, que no son no sé cuántos kilómetros, que son 10 más. Pues lo que sea, nos lo podéis decir en elplacerdeviajar@libertaddigital.com. Libertad Digital, como la URL del periódico, tiene las 2 Ds. Eso es. Libertad y la digital. Y nada, contarnos cosas ahí, decidnos qué os parece esto, dadnos ideas, lo que queráis. Y si no, en Twitter, @CarmeloJordá o @KeluRobles, también os contestamos. Así que, Carmelo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que habrá más viajes. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.